Seguimos conversando con el embajador Oscar Hernández, director de Link Consultores. 90% de los inmigrantes venezolanos son profesionales, 40% tienen posgrado. Esos son los datos que ustedes manejan. De ese 90% de inmigrantes que son profesionales, ¿cuántos tienen éxito? ¿Cuántos logran sus objetivos cuando se van del país? Sí. Bueno, difícil darte una cifra precisa, pero la tendencia es que por lo general el emigrante profesional tiene mucho más cabida, mucha más facilidad de éxito en sus nuevos destinos, pero entendiendo también que depende a qué destino te vas. ¿Por qué? Porque hay una competencia global en términos de profesionales. Por ejemplo, hay mucha gente que se va a España y sin embargo vemos profesionales españoles que se están yendo con unas cifras muy altas para Inglaterra, para Chile, por ejemplo, y eso te indica que hay competencia. Entonces, no necesariamente ese es el destino que más va a ser exitoso para un profesional venezolano. También ¿qué otros destinos? Eso sería interesante, embajador, que nos diga, ¿qué otros destinos son muy competitivos? España, por ejemplo, es muy competitivo. Estados Unidos, ¿cuáles países son los más competitivos? Sí. Bueno, el principal imán en el mundo de atracción de migración profesional y de talento es los Estados Unidos. Después tú tienes en Europa como segundo gran destino, donde estás recibiendo, tienes allí una variedad. Francia, por ejemplo, atrae, el Reino Unido atrae muchos profesionales. En la región, en América Latina, vemos un fenómeno también muy interesante. Por ejemplo, muchos venezolanos optaron por América Latina. Tenemos muchos venezolanos en Colombia, profesionales en Chile, muchos médicos en Chile, mucha gente yéndose a México, por ejemplo, y tenemos el caso de Panamá, donde también tenemos un contingente de más de 30.000 venezolanos, que es altísimo, y que se abre además con estas nuevas normativas que tenemos en el marco, por ejemplo, de Mercosur, donde hoy el libre tránsito de personas también es una opción que se le abre a los venezolanos que están pensando en emigrar. Hoy día en Uruguay te dan tu residencia en 30 días. Argentina le ha facilitado el ingreso a Venezuela cumpliendo con la normativa que se estableció desde el momento que se formó parte de este proceso de integración más amplio. ¿Países como Perú, como Ecuador, también son una opción para los venezolanos? Bueno, fíjate, Perú está recibiendo venezolanos ya desde hace bastante tiempo y hoy día Ecuador es un polo de atracción también profesional. Vemos muchas personas que también han optado por Ecuador. Primero, es un país económicamente estable, tiene incentivos para la migración profesional, tiene una situación política estable, que son algunas de las características del por qué la gente decide unos países y no decide en otros. Nosotros tenemos muchísima participación, embajador, de los venezolanos, del público, de todos los televidentes @primera página. En la medida de lo posible, respuestas cortas para poder responderles a todos los televidentes. Gabriel. Gracias, Carolina. Señor Hernández, muchísimas preguntas ya recibimos a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, y también, más que preguntas, algunos comentarios e incluso algunos testimonios de personas que o están o han emigrado o piensan emigrar. Por ejemplo, empezamos con @Manuel Castillo. Dice, un profesional recién graduado en Venezuela apenas gana el equivalente a $2 diario. Eso es lo que ganan en menos de una hora en el exterior. ¿Quién se va? Bueno, es que lo comentamos al principio, una de las razones por las cuales las personas deciden, los profesionales, buscar nuevas alternativas es precisamente los bajos salarios que hay en el país. O sea, son salarios que si los comparas con lo que se recibe en otras partes del mundo, por supuesto, hay una atracción para buscar esas oportunidades. @Luis G. pregunta y dice, ¿por qué el gobierno tilda de traidores a los profesionales que se van del país a trabajar en otro? No, yo no creo que es un tema de ser traidores, yo creo que hay razones objetivas por las cuales personas deciden mejorar su calidad de vida. Es normal, es una tendencia universal del ser humano a estar mejor, a tener mejores capacidades para ayudar a su familia. No lo veo de esa manera, me parece que es una forma ligera de interpretar una situación tan grave y tan trágica para Venezuela como es la necesidad que nuestros compatriotas busquen alternativas de mejor vida en otros países. Rápidamente, muchos más. @Julio Quijada 1 le pregunta, ¿cuál es el atractivo de Venezuela para la juventud que se forma en universidades si la tasa de muerte en jóvenes es la más alta?
Bueno, decíamos que precisamente la inseguridad personal y jurídica es una de las razones que empujan a los venezolanos a irse. Por supuesto, la coyuntura tan compleja y tan difícil que se vive en el país se convierte en una razón para que muchos jóvenes vean el futuro de una manera compleja, difícil y piensan en la alternativa para irse. También hay otros jóvenes que apuestan al país, que se sacrifican, que luchan, que entienden que estamos en una coyuntura histórica que la superaremos y para superarla necesitamos también la mejor capacidad y los mejores venezolanos posibles. @Luis Pino pregunta o comenta y dice: no hay fuga de talentos ni robo de cerebros. Hay una gran mentira difundida. Panacea de España y resto de Europa no existe. ¿Qué le responde al señor Pino? Bueno, ya lo dijimos, fuga de talentos existe como término, pero fundamentalmente lo que encontramos son personas que buscan estar en mejores condiciones y sin duda hay atractivos en otras partes, en otros países, en empresas transnacionales, etcétera, que son suficientemente importantes como para que profesionales no tengan un segundo pensamiento con relación a quedarse o irse. Recibimos también testimonios en nuestra cuenta en Twitter, @primera página, como el del señor Benjamín Armas, que leemos a continuación. Él dice: como padre de hijos universitarios, anhelo el momento en que puedan irse, no tanto por mejor calidad de vida, sino por la inseguridad. Bueno, yo soy padre de familia y es una situación muy triste que estemos hoy día incluso hablando de los padres huérfanos, padres que tienen que empujar o prefieren que sus hijos y romper los núcleos familiares simplemente pensando que van a estar más seguros, que van a tener mejor calidad de vida en otra parte. Volvemos con más preguntas. @Ladino Singer le pregunta: señor Hernández, ¿cuál es la diferencia entre robo y fuga de talentos? Bueno, yo desde el principio lo mencioné, yo no creo que existe robo de talentos. Sí existen políticas y siempre han existido, especialmente en los últimos 60 años, de políticas de incentivar y facilitar a personas de talento poderse movilizar de un país a otro. Ahí, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una visa especial para gente de mucho talento, es un recurso que utilizan también para atraer personas. Ahorita en la discusión migratoria que hay en los Estados Unidos, una de las prerrogativas para aceptar a muchos de los emigrantes que están ilegales en Estados Unidos es que se hayan formado, se hayan graduado en universidades americanas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, vimos que muchos países, incluso de la región latinoamericana, se beneficiaron de la necesidad de búsqueda de espacios para profesionales, para intelectuales, etcétera, y fueron atraídos para aprovechar esas capacidades. O sea, políticas migratorias han existido en el mundo, pero más que con un criterio de robárselos, lo que simplemente es la oportunidad de la necesidad que tiene la gente de movilizarse de un lugar a otro y atraer esos contingentes que tienen capacidad, que son preparados, que son profesionales. Hablando de esas políticas, rápidamente, señor Hernández, le pedimos colaboración, por favor. @Sudelimax pregunta: ¿qué está haciendo el país para remediar la fuga de talentos? Bueno, yo creo que está haciendo muy poco. O sea, el Estado debería tener una política precisamente para entender, estudiar y visualizar la tragedia que significa para Venezuela que la gente joven, profesional, se le esté yendo del país. Eso es un tema que debería ser parte de la agenda. Aquí muy pronto habría que plantearse incentivos y una política de retorno para que miles de venezolanos que están en el exterior puedan de alguna manera revincularse con el país. Otros comentarios, por ejemplo, @Jesús Eduardo Jaimes pide 42, dice: la mayoría de los jóvenes que migran después de graduados van a limpiar casas, cortar grama, etcétera, traicionan su propio país. ¿Qué le responde Jesús Eduardo Jaimes? Bueno, eso es un lugar común, yo no creo que eso sea así. Hay personas que se sacrifican y tienen que someterse a trabajos iniciales para poder entrar en un proceso de adaptación y de inclusión en el país que han decidido irse, sobre todo cuando se van en condiciones no legales, pero hay muchos profesionales que son muy exitosos, que tienen reconocimiento y que se dan cuenta de lo bien preparados que estaban en Venezuela, por razón por la cual, por cierto, estos profesionales venezolanos son muy exitosos afuera. Otro de los temas que ya ha venido tocando a lo largo de la entrevista, pero insisten en preguntarlo, señor Hernández. Por ejemplo, @Nelson Castro dice: ¿cuáles son los principales motivos por qué están migrando los profesionales en Venezuela y de los que se han ido ha existido retorno?
Bueno, las razones fundamentales, como lo dije, América Latina es la razón económica. En el caso de Venezuela es distinto. Los estudios demuestran que la primera razón por la cual la gente decide emigrar es por el tema de la inseguridad personal y jurídica. Y en segundo lugar, la búsqueda de oportunidades económicas. Por ejemplo, la nena Alterio tiene otro testimonio y dice: recién graduada en 1985, yo pude alquilar vivienda y comprar carro sola. Hoy para mi hijo es imposible. Esto es uno de los principales motivos también para considerar salir del país. Bueno, es una razón objetiva. O sea, muchos jóvenes se plantean que con los salarios que tienen en Venezuela como profesionales prácticamente se hace imposible optar por una vivienda, comprar un carro, tener condiciones de vida que, por cierto, las teníamos una generación anterior. O sea, cuando yo fui un profesional recién graduado que comencé mi carrera diplomática, uno podía comprar una vivienda, podía alquilar un carro, podía estar dentro de un sistema crediticio que te permitía ir evolucionando, y eso era una ventaja comparativa que tenía el país, mientras que en otros países, por cierto, estaban en situación de mucha más precariedad. Sin duda alguna, embajador, esto es una decisión netamente personal, donde cada quien debe evaluar las condiciones de qué es lo que está dejando y qué es lo que va a asumir en otro país. Pero nosotros salimos a la calle y algunos venezolanos quieren dar un mensaje acerca de la fuga de talentos. Luchar por el país y buscar sacar todas las cosas adelante, estudiar, pensar en que el país sí puede tener un futuro. Pues. O sea, ahorita estoy estudiando estudios internacionales y mi ideal es quedarme aquí, pues, o sea, tratar de cambiar el país y, bueno, colaborar y ayudar, pues, quedarme aquí es lo que quiero. En este momento las oportunidades son muy escasas, pero con irse no arreglaría tanto el problema, sino que uno tiene que tomar conciencia y empezar a formar sus propias oportunidades. Estudio licenciatura en biología y yo espero ser una de los científicos que estudien y realicen trabajos aquí en Venezuela. Tenemos también un mensaje, por ejemplo, de Demócratas Caracas en @primera página. Ella dice: quiero vivir en un país competitivo y tecnológico, me voy a buscar eso en otro lugar, me cansó la improvisación. ¿Cuál es el mensaje? Ya tenemos que despedir la entrevista, señor Hernández, embajador. ¿Cuál es el mensaje a todas aquellas personas que tengan interés en dejar el país? Bueno, como venezolano, como padre de familia, lo primero que diría es que yo quisiera que no se fuera ningún venezolano. Ahora, emigrar es un derecho humano, lo contempla la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene 2 artículos dedicados a la libertad que tiene el ser humano para irse de su país e incluso la posibilidad de regresar a su país. La globalización te hizo el mundo pequeño y le abre opciones y oportunidades a las personas en el exterior. Ahora, lo ideal es que no tengamos necesidad de dejar nuestra realidad, nuestro bosque, nuestra familia, nuestra vida, por buscar oportunidades afuera, porque también es muy duro los procesos de inserción, de adaptación, de hacer una vida nueva, y es una decisión muy compleja, sobre todo para aquellos que se van con sus familias, que están decidiendo por otros tomar una decisión de esta naturaleza. Lo que deberíamos de apostar es que el país supere las razones objetivas que hacen que los venezolanos se vayan, y que precisamente todo ese talento, esa capacidad que hemos invertido a través de universidades públicas y privadas se queden en Venezuela para fortalecer al país y ayudarnos a estar dentro de las líneas de un país próspero, moderno, insertado en la globalización, dándole la mayor capacidad de desarrollo personal y humano a nuestros ciudadanos. Su recomendación, mientras no llegan esas condiciones que le permiten a los venezolanos seguir apostando por este país, ¿cuál es la visión que pueden tener los venezolanos que se van? No es que se van a vivir a otro país, quizás van a pasar un tiempo en otra nación. Bueno, eso por ejemplo es una alternativa. Hay mucha gente joven, preparada, que busca oportunidades, que quiere conocer, se forman en el exterior, tienen una visión mucho más amplia y global por esa misma experiencia, y no necesariamente tienen que ser emigrantes. Yo lo que alerto a las personas que piensen en lo que es el proceso migratorio, porque emigrar es complejo, es difícil, puede ser traumático, y es una decisión para la cual hay que prepararse y hay que evaluarla debidamente, precisamente para no tomar una decisión que después sea en el tiempo entendida como una decisión errada y
y que le cambie la vida a muchas personas que no tenían por qué haberse ido de su país. Embajador, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Embajador Óscar Hernández, director del Link Consultores, por estar el día de hoy con nosotros en Primera Página.